En esta sección veremos las aplicaciones de la difracción de rayos X en polvos y su metodología experimental. Como se mencionó en la sección anterior, la difracción en materiales policristalinos ocurre cuando un haz de rayos X incide sobre la muestra en una posición angular, θ, de tal manera que se cumpla la ley de Bragg, de tal manera que una parte del haz es difractado por los cristales en la muestra y otra parte es transmitido. El haz difractado es el de interés. En esta técnica, si variamos el ángulo de incidencia del haz de los rayos X mediante un barrido angular, por ejemplo de 5 a 90 grados, podremos encontrar todos los valores angulares donde se cumpla la ley de Bragg para esa muestra en cuestión, obteniendo un patrón de difracción. El patrón de difracción es una gráfica que contiene en el eje X la posición angular en la que se cumplió la ley de Bragg para una serie de planos cristalinos en una determinada muestra. El haz difractado se observa en el patrón como un pico de difracción, con una intensidad mucho mayor al nivel de ruido de fondo y con un ancho angular relativamente estrecho. En el eje Y se grafica la intensidad del haz difractado. En la diapositiva observamos el patrón de difracción de polvos de cloruro de sodio, en donde podemos observar 7 picos de difracción con diferente intensidad, en donde el pico más intenso se encuentra en una posición angular aproximada de 32 grados. Cada pico corresponde a un valor determinado de índices de Miller, HKL, los cuales se marcan arriba de cada pico. Para poder obtener un patrón de difracción en polvos, se requiere de un difractómetro de rayos X con una configuración Bragg-Brentano. En la imagen se muestra un modelo actual de un difractómetro de polvos. La configuración general de todos los difractómetros de polvos consiste en un tubo de rayos X, un goniómetro en donde se coloca la muestra, rejillas de incidencia y divergencia para controlar el tamaño del haz de rayos X, y por último un detector electrónico que registra el haz difractado. El haz de rayos X se hace incidir sobre la muestra durante un recorrido angular determinado, por lo general entre 5 y 90 grados. Para realizar el análisis de difracción de rayos X es necesario que la muestra, rocas, sedimentos, minerales, etc., sea fragmentada y posteriormente molida finamente a malla 300 para facilitar la exposición a los rayos X de todos los compuestos cristalinos presentes. Los polvos se compactan en un portamuestras. Es importante que la superficie compactada quede lo más plana posible para que se cumpla la ley de Bragg. Los portamuestras están fabricados en vidrio o de acrílico, materiales que son amorfos y no generan picos de difracción. Para aplicaciones especiales se pueden utilizar portamuestras de silicio orientado que no presenten picos de difracción en el rango de 3 a 90 grados y además no generen ruido de fondo. En la imagen se observan algunos tipos de portamuestras. La muestra preparada se coloca en un goniómetro de difractómetro y se realiza el registro del difractograma en el intervalo angular predeterminado. Ya que se obtiene el patrón de difracción, es necesario realizar la identificación de las fases cristalinas presentes. En la imagen se observa un difractómetro Siemens D5000 que salió al mercado durante la década de los 90. Los parámetros experimentales que deben determinarse para obtener un buen patrón de difracción son: potencia de tubo de rayos X, por lo general se utilizan 40 kV y 30 mA. A mayor potencia, mayor intensidad del haz de rayos X. Intervalo angular debe ser lo suficientemente amplio para detectar la mayor cantidad posible de picos de difracción. Un rango estándar es de 5 a 75 grados. Tamaño de paso. El intervalo angular se recorre por medio de una serie de pasos o steps que realiza el goniómetro. Un tamaño de paso adecuado para la mayoría de las mediciones es de 0.02 grados. A menor tamaño de paso tendremos patrones con mejor resolución. Tiempo de paso. Es el tiempo que el haz de rayos X se mantendrá irradiando la muestra. Cada paso se recorrerá en el intervalo angular. Entre mayor tiempo de paso podremos obtener patrones con mejor intensidad. Después de registrar el patrón de difracción, se realiza la identificación de las fases cristalinas presentes mediante un método de búsqueda en una base de datos. La base de datos comercial más utilizada es el Power Diffraction File, que es compilada por International Center for Diffraction Data. Contiene más de 44.000 patrones de difracción
y la licencia por un año tiene un costo aproximado de $5,950. Además de los patrones de difracción, contiene información sobre posiciones atómicas, patrones de difracción de neutrones, etc. También existen bases de datos abiertas como la Crystallographic Open Database. La única desventaja es que las fichas cristalográficas algunas veces contienen menor información. Sin embargo, para la identificación de fases cristalinas comunes, esta base de datos se puede utilizar con buenos resultados. Volvemos a la diapositiva del patrón de polvos de cloruro de sodio. Pero, ¿cómo sabemos en realidad el patrón que corresponde al cloruro de sodio? La identificación de fases se realiza por comparación del difractograma de la muestra, obteniendo experimentalmente contrapatrones registrados en la base de datos, utilizando métodos computacionales llamados Search y Match. Cuando el patrón experimental coincide en el número de picos e intensidad de los mismos con un patrón estándar, se puede considerar que se ha identificado la fase presente. La eficiencia y rapidez de la búsqueda depende del tipo de software. La precisión es la identificación y depende de la experiencia del analista. Si encontramos un estándar que coincida con varios de los picos en el patrón, pero aún queden otras reflexiones en el difractograma, esto indica que la muestra contiene una mezcla de fases cristalinas. Por lo que hay que seguir el proceso de búsqueda hasta que la mayoría de los picos presentes en el patrón experimental sean correlacionados con algún estándar. En este caso tenemos una mezcla de dos poliformos de carbonato de calcio con cloruro de sodio. En estas diapositivas mostraremos el proceso de búsqueda e identificación que se realiza en el software de EVA del difractograma Bruker de 8 a Baines. Abrimos el archivo del patrón de rayos X experimental y utilizamos la opción de Search Match. Posteriormente nos aparecerá la tabla periódica en donde podemos observar que la mayoría de los elementos químicos se encuentran marcados con color rojo. Esto indica que se encuentran desactivados. Activamos los elementos zinc y el oxígeno, marcándolos con color azul, dando clic sobre los mismos. Posteriormente utilizamos la pestaña Rebuild. El software descartará todos los patrones que contengan los elementos químicos marcados en rojo y únicamente considerará los patrones que contengan el zinc al oxígeno o una mezcla de los dos. Posteriormente damos clic a la pestaña Candidate List y marcamos el botón de Search o búsqueda. El programa nos arroja un listado de fases cristalinas que posiblemente coinciden con el patrón experimental. El operador deberá comparar cada uno de los estándares posibles contra el difractograma experimental y decidir cuál fase presenta un mejor ajuste en el número de picos e intensidad relativa de los mismos. En este caso se observa que la opción 3 correspondiente al óxido de zinc presenta un ajuste adecuado con el difractograma experimental. En el caso que encontremos fases cristalinas que coinciden parcialmente con el difractograma experimental, hay que continuar con el proceso de identificación hasta que logremos asignar la mayoría de los picos presentes. Por ejemplo, en la diapositiva observamos una muestra de cemento que contiene una mezcla de 6 fases cristalinas. La difracción de rayos X permite identificar materiales cristalinos en estado puro o en mezclas, ya que cada fase cristalina produce su propio patrón de difracción de rayos X. Permite diferenciar elementos y compuestos siempre y cuando estén en estado cristalino. Es un método no destructivo y solo se necesita una cantidad relativamente pequeña de muestra, menor de 5 gramos. Además de la identificación de fases cristalinas, la técnica de difracción de rayos X permite realizar análisis semicuantitativo de mezclas, distinguir entre materiales amorfos y cristalinos, estudiar el proceso de reacciones en estado sólido, determinar diagramas de fases, etc. Por ejemplo, el óxido de silicio amorfo vidrio no posee orden atómico de largo alcance y por lo tanto no produce picos de difracción de rayos X. Al calentarlo, el óxido de silicio sufre un proceso de cristalización en donde el orden atómico y el tipo de estructura cristalina depende de la temperatura del tratamiento. Cuando un mismo elemento o compuesto puede tener distintos tipos de estructuras cristalinas, se les llama polimorfos. El patrón de difracción del vidrio es una banda ancha y no presenta picos de difracción. La cristobalita y el cuarzo son dos polimorfos distintos del óxido de silicio y presentan patrones de difracción totalmente diferentes. Dependiendo de la temperatura de tratamiento térmico, es posible obtener ligeras variaciones en el orden atómico del cuarzo o de la cristobalita.
lo que se traduce en pequeños cambios en el patrón de difracción. La difracción de rayos X también se puede utilizar para el estudio de biomateriales. En esta diapositiva presentamos el estudio de la concha de un mejillón. Los difractogramas se obtuvieron cortando una sección plana de la concha del molusco y registrando el patrón de difracción sin moler la pieza. Posteriormente se compararon los resultados con la concha molida. Se encontró que la concha está compuesta de carbonato de calcio, sin embargo la fase cristalina en la parte externa es calcita orientada, mientras que en la parte interna está formada por aragonita orientada. Una aplicación que requiere contar con accesorios especiales en el difractómetro es la microdifracción, que permite colimar el haz de rayos X con un diámetro muy pequeño y hacerlo incidir en un punto de interés sobre una muestra cualquiera. En la imagen se observa un fragmento de mandíbula antropológica donde los dientes contienen incrustaciones de minerales de distinto color. En este caso el haz de rayos X se hizo incidir sobre la superficie del diente. El patrón obtenido corresponde a la hidroxiapatita orientada en ciertas direcciones cristalinas. Esto es evidente cuando comparamos las líneas rojas del estándar y observamos que no coinciden en intensidad con los picos del patrón experimental. Este fenómeno se debe a que la hidroxiapatita en el diente crece en direcciones específicas, favoreciendo ciertos planos cristalinos que son observados con mayor intensidad en el difractograma experimental. En esta diapositiva la pieza de interés es el mineral verde incrustado en uno de los dientes de la mandíbula. El difractograma experimental muestra la presencia de cuarzo y fosfato de hierro, así como de otras fases no identificadas precisamente debido a la orientación preferencial que presenta la piedra. Entre los inconvenientes de la microdifracción se encuentra que se requieren largos tiempos de registro y que los resultados son difíciles de interpretar precisamente por la orientación preferencial de las piezas. Gracias por su atención.